Muchísimas gracias, doctor Rioja, y como siempre un gusto poder compartir algunas ideas respecto a estos temas. Espero contar con su participación en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Bien, ahora es turno de la doctora Angélica María Barturén Núñez. La doctora es abogada con maestría en Derecho Civil y Procesal Civil y con maestría culminada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia parlamentaria. Se ha desarrollado como asesor en el Congreso de la República del Perú en los periodos 2010 al 2015 y 2016-2019. La doctora Angélica nos va a explicar su tema titulado El nuevo Congreso, problemas y perspectivas. Sin más, cedo el uso de la palabra a la doctora. Buenos días. Agradezco realmente la invitación del Instituto Apes Yuri, en especial a tu persona, Juan, para participar en esta Jornada Internacional de Derecho Parlamentario, Civil y Consumidor. Y bueno, como ustedes pueden apreciar, el título lo he denominado Nuevo Congreso, porque como ustedes tienen conocimiento, la disolución del Congreso el 30 de septiembre del año pasado tuvo como objetivo mejorar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los cuales realmente estos se determinan por el principio de colaboración y el control político, ¿no? Entonces, estos dos principios, en primer lugar, quiero un poco desarrollarlos porque forman parte del mecanismo parlamentario entre ambos poderes, ¿no? Entonces, este principio de colaboración, si bien es cierto, está estipulado en el artículo 43 de la Constitución, y bueno, este artículo dice, ¿no?, que el Estado es uno e indivisible y se organiza según el principio de la separación de poderes. Voy a compartir con ustedes una diapositiva que tengo. Y bueno, y esta separación de poderes podríamos nosotros afirmar que es precisamente este precepto del que se emana el principio de colaboración entre los poderes del Estado. Y bueno, el control político por parte del Parlamento está vinculado realmente a la posibilidad de ejercer control sobre los actos del Ejecutivo, ¿no? Pero en nuestro ordenamiento peruano, este control político que el Congreso realiza no solamente es para el Ejecutivo, sino también para otras entidades del Estado, como son el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, ¿no? Pero estos mecanismos o procedimientos de control reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico peruano también son, pues, ¿no?, como lo ha antecedido el anterior ponente, uno de los anteriores ponentes, perdón, que es la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación, el voto de censura, la acusación constitucional, los pedidos de informes, etc. Pero partiendo desde este punto de que realmente, como le digo, como les comento, el objetivo de la disolución de este Congreso fue mejorar la relación entre ambos poderes del Estado, pero ¿qué podemos observar realmente en la realidad? Y mucho más con esta pandemia, ¿no?, que nos ha afectado a todos nosotros a nivel mundial. Bueno, desde mi punto de vista, ha empeorado. Estos temas políticos, constitucionales, se han agudizado con la pandemia. Lo que ha demostrado esta pandemia son dos problemas fundamentales, ¿no?, que son la pobreza y el fracaso, pues, de nuestras políticas neoliberales. ¿Y a qué llamamos políticas neoliberales, ¿no? Bueno, es un poco también de historia, porque si hablamos de políticas neoliberales, a partir del gobierno de Fujimori, ¿no?,
se puede decir de que estas políticas se dieron con mucho más énfasis, teniendo en cuenta de que se daba se le daba más preponderancia al mercado, a las grandes empresas y no realmente a las mayorías. Entonces, el artículo, no sé si ustedes pueden visualizar la diapositiva, y dice, ¿no? El artículo 58 de nuestra Constitución establece que el Estado orienta el desarrollo del país, pero anteriormente el artículo 43 de la Constitución del 79, el Estado era garantista de los derechos de las personas, no era simplemente un Estado orientador, como ahorita lo establece nuestra Constitución. Y ahí hago un poco de crítica, ¿no? Porque el Estado no solamente debe orientar, sino planificar. Y un poco más con derecho comparado, ¿no? Si hablamos en el caso del país de España, es un país que nosotros, por ejemplo, hemos tenido el conocimiento de que este virus estaba atacando. Y, por ejemplo, a comparación de España, ellos no tenían esta información, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros rescatar de nosotros como Estado? Que nosotros estamos prácticamente, improvisando con las medidas. Y eso es grave, pues, ¿no? Eso es grave porque se supone que nosotros necesitamos medidas reales, medidas que pues, medidas preventivas, medidas estructurales, ¿no? La crisis, como yo la he estructurado, ¿no? Y la he estructurado más que todo porque la pobreza en general la podemos describir, ¿no? Por ejemplo, que el 20.5% de la población es pobre. La tasa de empleo informal es más del 70%. El 24.4% de la población está afiliado al Seguro Social de Salud, en su mayoría en las áreas urbanas y rural solo 5%. Entonces, si nos podemos dar cuenta de todas estas cifras alarmantes, porque si pudiéramos ver por departamento, es mucho más grave, ¿no? Entonces, y bueno, es decir, realmente estos enfrentamientos en este concepto, y es más, o sea, ustedes saben, tienen conocimiento que este Parlamento se instaló prácticamente en un contexto de crisis sanitaria por el coronavirus, pero ante una gran expectativa de la población, ¿no? Sin embargo, en estos meses de actuación, lo que hemos constatado, ¿no? Son meros enfrentamientos que se han agudizado. Así tenemos, por ejemplo, la aprobación de 2 leyes por insistencia, que es el retiro del 25% de los fondos privados de pensiones y la suspensión del cobro de peajes a nivel nacional. También tenemos el archivo de 2 iniciativas del Ejecutivo, una de ellas dirigidas a disminuir el hacinamiento en los penales, y la otra era el reformar el sistema de pensiones a nivel también nacional. Es decir, en conclusión, no podemos tomar a la ligera que estos enfrentamientos innecesarios con el Ejecutivo nos llevan realmente a reflexionar que más allá del actuar del Congreso, es que esta pandemia ha develado nuestra realidad como país, nuestros grandes problemas estructurales sobre la pobreza extrema, el déficit de servicios públicos, ¿no? El déficit de servicios públicos, especialmente los de salud, en general la debilidad de nuestras instituciones, ¿no? Por los grandes casos de corrupción que se están dando en las diferentes instituciones del Estado, ya sea la policía, los hospitales. Entonces, yo quería hacer un poco a manera de perspectivas que nuestro reto realmente
más allá de aprovechar esta crisis, ¿no? Esta pandemia, es plantear cambios fundamentales, ¿no? Pero cambios fundamentales en el sentido de ser más, a mi modo, verlo de que tener en cuenta de que si nosotros planteamos una reforma constitucional, hay que tener en claro de que el derecho no es absoluto. Entonces, yo lo que planteo, ¿no? Desde mi experiencia laboral en el Congreso en estos 2 periodos consecutivos parlamentarios que tuve, entonces necesitamos realmente una reforma constitucional. La realidad no puede adaptarse a las normas. Las normas deben adaptarse a la realidad, porque el deber del Estado es un rol planificador, ¿no? Entonces, también lo que yo propongo es una reforma tributaria, ¿no? Porque no puede ser que estas grandes empresas se estén favoreciendo a través del mercado eh, monopolizado que han creado acá en el país, ¿no? Y, bueno, no paguen ciertos impuestos, ¿no? Y sobre todo también lo que se propone, ¿no? Es de que se cree una reforma laboral, ¿no? Porque si ustedes ven las cifras es realmente alarmante de que, por ejemplo, se haya querido atentar, ¿no? Contra eh, el retiro, la aprobación del retiro del 25% de los fondos de los aportantes cuando esto era prácticamente pues un seguro contra el desempleo, contra el pasar de los años de las personas, la vejez, ¿no? Un seguro contra la vejez, ¿no? Entonces, de verdad, para mí, como profesional, como persona, me parece de verdad que la pandemia nos ha demostrado, pues, ¿no? Que ha develado realmente nuestra miseria como país, ¿no? Y nos haya puesto a nivel del mundo como uno de los países, pues, de que tenemos ciertas deficiencias, ¿no? Deficiencias para poder prevenir. Entonces, eh, la verdad, yo lo que es, como sabemos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eh, de que a modo de conclusión, como les digo, ¿no? De que nuestra realidad como país, ¿no? Más allá del actuar del Congreso y de los enfrentamientos, como les planteo, innecesarios realmente con el Ejecutivo, porque sí, pues, ¿no? El Ejecutivo tendrá sus deficiencias, todo, pero tenemos que trabajar en conjunto, ya no es tiempo de mirar a todos lados y buscar y criticar, simplemente ahora es tiempo de trabajar en conjunto y de encontrar grandes cambios, grandes soluciones a estos problemas estructurales como son realmente la pobreza extrema, el déficit de servicios públicos, ¿no? La debilidad de nuestras instituciones, ¿no? Eso es todo, amigos, de verdad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Angélica, por la explicación en la cual ha promovido pues bastantes consideraciones a tener presente en realidad, ¿no? De pronto voy a trasladar una pregunta a consideración de lo que había manifestado el doctor Víctor Blas Dávalos. Así como de pronto se ha criticado y se sigue criticando seguramente a lo largo de la historia al Poder Legislativo, a razón de su deliberación, como es la dictadura parlamentaria, ¿no? Esta suerte de cooptación de poder en las aprobaciones o negociaciones de un determinado proyecto de ley, podría decirse que la actuación actual del Ejecutivo se estaría viviendo frente a una dictadura del Ejecutivo presidencial, o es que de pronto solamente podría ser que esta suerte de actuación por parte del Ejecutivo se podría controlar de la mejor manera por parte del Parlamento. A través de los
diferentes periodos legislativos, ¿no?, que hemos tenido en el Parlamento, ha habido también una dictadura mayoritaria de las organizaciones parlamentarias o bancadas, ¿no? Y bueno, pero el actual ahorita del Ejecutivo se da en este periodo de transición, ¿no? Pero no es un periodo, no es una dictadura, no es que ellos impongan, ¿no? Simplemente ellos cumplen de acuerdo a sus facultades constitucionales, como ha sido, por ejemplo, ir y presentar su política general, ¿no?, ante el Pleno del Congreso. Si fuera una dictadura, estuvieran pues simplemente actuando a través de decretos de urgencia y se negaran a ir al Pleno del Congreso y simplemente pues transparentar cuáles son sus acciones hasta el momento, ¿no? Entonces, no simplemente, a mi parecer, no están actuando como una dictadura porque ellos tienen la convicción y tienen la certeza de que actuando de manera concertada con el Congreso van a poder armonizar mejor las políticas públicas. Bien, muchísimas gracias, doctora Angélica, por la precisión en este tema, la cual resulta importante entender, digamos, las facultades y competencias de los poderes, ¿no? Que al fin y al cabo el control político no lo que busque es de pronto una primacía de un poder sobre el otro, sino de pronto jugar un lenguaje de colaboración, un rol de importancia para la satisfacción de las necesidades colectivas, como también urgentes en estos tiempos. Muchísimas gracias, doctora Angélica, por su participación. Ok, gracias. Bien, ahora es turno finalmente, es